en Facebook. Bueno, primero, muy buenos días a quienes se están conectando y a quienes se han conectado a esta conferencia de prensa convocada pues de última hora. Diputados podrían acabar con 13 años de retraso en control del tabaco y de interferencia de las tabacaleras. Yo soy Yajaira Ochoa, coordinadora de comunicación de Salud Justa MX, y bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa que fue convocada de última hora porque finalmente la agenda política pues se ha estado moviendo en los últimos días y por eso es que tuvimos poco tiempo de convocatoria. Voy a dar inicio bueno, van a presentar o vamos a dar inicio a las presentaciones. Primero estará el doctor Cristian Roberto Morales, representante de OPS OMS en México. Después la doctora Luz Miriam Reinales del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Rogelio Pérez Padilla del Comité Interinstitucional de la Lucha contra el Tabaco y del INER, el maestro Eric Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX, y Jaime Barba de Exhala México. Vamos a dar inicio después de las presentaciones. Cada quien tendrá espacio de 8 minutos y después de las presentaciones daremos paso a preguntas y respuestas. Les voy pidiendo que por favor quienes se están conectando, si tuvieran preguntas, las pusieran en el box de preguntas y respuestas. Esta conferencia de prensa también se está transmitiendo a través del Facebook de Salud Justa MX y bueno, pues vamos a estar aquí durante la próxima hora y media, ¿no? Esperando que sea una buena jornada y bueno, pues muchísimas gracias a los y la ponente y también a quienes se están conectando. Empezamos con el doctor Cristian Roberto Morales, representante de la OPS OMS en México. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Les pido a los demás que quiten su video mientras está el doctor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y un gusto para nosotros desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud acompañar esta importante actividad. Sabemos que son tiempos complejos y muy desafiantes debido a la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo. Ninguna medida sanitaria es suficiente para avanzar hacia un mayor estado de protección. La región de las Américas, en particular, ha sido, a través de este último año y 3 meses, el epicentro en casi todo este tiempo de la pandemia de COVID-19, tanto respecto del número de casos como el número de fallecimientos. De los 135 millones de casos reportados, en las Américas contamos con casi 60 de ellos, es decir, alrededor de 40%, y lamentablemente también de los casi 3 millones de casos de fallecimientos reportados en el mundo, en las Américas tenemos la lamentable cifra de 1.400.000, lo cual también nos acerca, ¿no es cierto?, a casi la mitad del aporte de casos de fallecimiento a nivel mundial. Sabemos que el tabaquismo es un factor de riesgo directo para progresar a una condición más grave de COVID-19. Y es un factor indirecto también, por ser uno de los principales factores de riesgo de enfermedades no transmisibles que se asocian a un mayor daño también por COVID-19. Recordemos que la COVID-19 impacta directamente en la salud de la gente en términos de morbilidad y de mortalidad, pero también indirectamente, ya que muchos de los recursos de los sistemas de salud, y en particular del sistema de salud mexicano, han tenido que ser asignados a atender la COVID-19. Entonces, es en este marco que el tabaquismo afecta directamente, causando un mayor número de neumonías graves de COVID-19, como también afecta, ¿no es cierto?, las diferentes condiciones de salud que tienen que ver con los cáncer al pulmón en particular, pero también las enfermedades
cardiovasculares, es decir, un factor de riesgo subyacente también hacia otras enfermedades que hoy día también se ven aumentada su parte de afectación en la morbimortalidad de los mexicanos y las mexicanas. Por eso que es tan importante lo que se va a discutir esta semana. Para contrarrestar los efectos y consecuencias del tabaquismo que se genera a nivel mundial, los gobiernos de diversos países del mundo ratificaron hace ya 15 años el Convenio Marco para el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de un tratado internacional que contiene las medidas fundamentales respaldadas por una sólida y amplia evidencia contra la epidemia del tabaquismo, de la cual México, hay que recordar, fue el primer país de la región en ratificarlo y que hoy integra junto a otros 29 países de las Américas. También México fue uno de los primeros países a nivel global en contar con una ley específica de tabaco que integraba las principales disposiciones de este tratado. Sin embargo, si bien se puede destacar lo mucho que México ha avanzado desde su adhesión al Convenio Marco de Lucha contra el Tabaco, hay que señalar también que aún falta mucho por hacer. Desde la publicación de la Ley General para el Control de Tabaco en 2008, existen medidas de control que han quedado parcialmente aplicadas en México, lo que representa 12 años de rezago en la aplicación rigurosa del tratado y que se traduce en una contribución lamentable a la muerte de más de 700.000 personas en este periodo, 60.000 personas por año durante el mismo periodo de tiempo. Con el paso de los años, México ha pasado de ser de los países pioneros y líderes a uno de los más rezagados de la región, en términos de protección a la salud de los daños que ocasiona el tabaco. Sabemos que en los últimos 10 años se han presentado más de 100 iniciativas para reformar el control del tabaco en México, provenientes de todas las fuerzas políticas y que de manera muy sorprendente, ninguna ha logrado concluir el proceso. Esto también es principalmente resultado de la intensa interferencia que realiza la industria tabacalera en México y en otros países para sabotear el avance hacia una legislación más completa y más eficiente. El dictamen que se vota esta semana corresponde a la propuesta que hace la Comisión de Salud y considera dos de los puntos principales en los cuales México está más retrasado respecto del Convenio Marco de Lucha contra el Tabaco. Uno, ambientes 100% libres de humo y emisiones. Y dos, prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio. Ambas medidas representan un beneficio tangible para la salud pública e incluso para el impacto económico que el tabaquismo genera en los gobiernos. A nivel global, el tabaquismo genera pérdidas económicas por gastos de salud y de productividad. Anualmente, hay una estimación de que la atención de los problemas derivados del tabaquismo le representaba al mundo 1,4 billones de dólares, equivalentes al 1,8% del Producto Interno Bruto mundial, mientras que en la región de las Américas es de 626 mil millones de dólares, equivalentes a 2,4% del PIB regional. No hay razón para pensar que en México estas cifras son diferentes, es decir, el impacto económico que causa el tabaquismo retrasa el avance de México hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, mayor salud y mejor bienestar para toda la población de mexicanos y mexicanas. Los ingresos por impuestos a estos productos no compensan ni siquiera el 50% de los gastos sanitarios que ocasionan. A pesar de que 15 entidades federativas han avanzado hacia la correcta aplicación de los ambientes 100% libres de humo y de tabaco y emisiones, aún hay a nivel nacional poco menos de la mitad de la población total sin ningún tipo de protección global en este ámbito. La implementación de una prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio puede representar hasta una disminución del 28% del consumo de productos de tabaco en países de ingresos medios como México. Además, a pesar de la caída en el consumo de tabaco, la prohibición de la publicidad no genera caídas en el empleo ni un menor número de tiendas al por menor. Es decir, la afectación en la microeconomía es relativamente poco significativa. Por el contrario, con grandes beneficios a nivel económico, a nivel sanitario y a nivel de desarrollo humano. La OPS apoya fuertemente esta propuesta
México estaría, de aprobarse la misma, por fin alcanzando una evaluación positiva en la implementación de estas medidas para proteger la salud de los mexicanos y las mexicanas. Desde hace un año, en la Organización Panamericana de la Salud, hemos acompañado el proceso de discusión de la Comisión de Salud con intervenciones públicas abiertas, transparentes, sin conflicto de interés, en donde justamente ponemos al frente la evidencia y los datos basados en investigaciones científicas robustas para poder acompañar la argumentación hacia estas medidas. En la OPS buscamos poner al alcance de los tomadores de decisiones de política pública la información, la evidencia científica libre de conflictos de interés, tanto en los campos de la salud como del impacto financiero, jurídico y social que estas medidas pueden generar para que se tomen las mejores decisiones en favor de la población, que es el único móvil que nos convoca, así como compartir también la experiencia y mejores prácticas en países vecinos de la región y también del mundo. Desde la OPS estaremos a favor de cualquier medida que implique un nivel más alto de protección a la salud, más hoy día, cuando vemos que la epidemia de COVID-19 se extiende en el tiempo a pesar de los grandes esfuerzos que se están haciendo en México y en otros países para avanzar hacia una mayor cobertura vacunal y también una contención epidémica. Sabemos que todo el año 2021 y una parte del 2022 serán años muy difíciles, muy similares en términos de lo que sucedió con 2020. Entonces, todo lo que hagamos para contener a los factores de riesgo de forma grave de COVID-19 es algo que tenemos que apoyar. En particular, si podemos legislar, si se puede legislar justamente en torno a la lucha contra el tabaco, creo que vamos a estar dando un gran paso en pos de la salud pública de los mexicanos y las mexicanas. Estamos ante la posibilidad de que este Congreso sea recordado por haber logrado los avances más importantes en los últimos años en materia de salud con la reforma a la Ley General del Control del Tabaco. Por favor, cuenten con la Organización Panamericana de la Salud en este sentido y tengan a bien considerar todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Eso es cuanto. Muchas gracias, doctor Cristian, por este importante posicionamiento de la OPS-OMS, de cuál es la posición de México en este contexto y el apoyo en este contexto tan importante y la necesidad de legislar en control del tabaco. Y bueno, ahora cedemos espacio a la doctora Luz Miriam Reinales, jefa del Departamento de Investigación de Tabaco del Instituto Nacional de Salud Pública, y ella nos hablará sobre la epidemiología del control del tabaco en México y los beneficios estimados por políticas. Adelante, doctora Luz. Sí, hola, muy buenos días para todos y gracias por esta invitación. Si me pueden apoyar con las diapositivas para poder iluminar un poco la presentación, gracias. Bueno, pues muy buenos días para todos. Desde el Instituto Nacional de Salud Pública le damos un saludo grande y en especial en la mañana de hoy les voy a traer la evidencia científica que está sustentando esta reforma a la Ley General del Control del Tabaco, evidencia científica que se ha procesado en México y que nos permite básicamente fundamentar esta política. La siguiente, por favor. Quiero decirles también que es muy importante que esta evidencia científica es completamente independiente, libre de conflicto de interés, es transparente, es pública y está disponible para toda la población. Siguiente, por favor. Y siguiente. Bien, entonces un poco nos hablaba el doctor Cristian Morales inicialmente de cómo estaba México, la anterior, por favor, cómo estaba México en este momento. O sea, si bien nosotros como país ratificamos en el año 2004 este convenio marco y se han venido implementando políticas a nivel del país, como es el incremento de los impuestos, los ambientes libres de humo, aunque sea a nivel
nivel subnacional, la política de incremento de las imágenes en las cajetillas de tabaco. Esta estrategia es muy importante. Ustedes pueden ver aquí más de una década en la cual ya se ha presentado un decremento de la prevalencia de consumo de tabaco. Sin embargo, es muy importante, como lo reiteraba él, estamos en un rezago dado que no se ha implementado de manera sinérgica e integral todas estas políticas. Y de ahí viene todo este posicionamiento por tratar de mejorar la ley. Siguiente, por favor. El otro punto que también es muy importante es el tema de los ambientes libres de humo de tabaco. Esta es una de las estrategias que se ha quedado rezagada. Prácticamente toda la América Latina es libre de humo de tabaco en todo su territorio y México necesita dar este salto cuantitativo. Si bien vemos beneficios ya en las 14 entidades federativas que lo han implementado, todavía la mitad de la población no fumadora se encuentra expuesta al humo de tabaco en diferentes lugares públicos, en los lugares del transporte, en los lugares cerrados de trabajo, y necesitamos que el país dé este salto cuantitativo para realmente tener una protección que no solamente va a beneficiar a fumadores, sino de manera importante va a beneficiar a toda la población mexicana. Siguiente, por favor. El siguiente. Bien, este también es, esto tiene un impacto no solamente en términos de salud. La semana pasada habíamos hecho un ejercicio en el cual estábamos presentando básicamente cuánto era la mortalidad. Hemos hecho un ajuste de acuerdo con el último censo y tenemos más de 60,000 muertos que están atribuibles al consumo de tabaco. Como ya lo dicen, está relacionado con las enfermedades crónicas principalmente, y todo esto podríamos revertirlo, podría evitarse. De igual manera, esto está impactando diariamente, impacta en nuestro sector salud con los nuevos ajustes, más de 110,000 millones de pesos al año, básicamente gasta el sector salud en poder atender estas enfermedades. Y en este último estudio que hicimos, básicamente lo que hemos encontrado es que no solamente se afecta al sector salud, también hay una afectación de manera individual a nivel de las familias, y es muy importante tener en cuenta que está golpeando la economía tanto individual como familiar, y muchas de estas familias, por atender estas enfermedades como los cánceres o enfermedades catastróficas, caen por debajo de la línea de pobreza y lleva a un empobrecimiento como tal. Siguiente, por favor. Siguiente. Estamos teniendo un problema de retraso, pero ya, listo. La siguiente, por favor. Bien, otro punto que es muy importante, porque también se comenta muchísimo, bueno, se han implementado políticas, pero necesitamos que sean sinérgicas. Es como si yo tuviera un matraz con mis 15 millones de fumadores mexicanos, pero si están llegando y llegando, nuevos jóvenes comienzan el inicio, pues la prevalencia aumenta. ¿Qué necesito yo? Abrir ese matraz y que la mayoría de mis fumadores dejen de fumar. Todas estas políticas están implementadas para dos puntos fundamentales: evitar el inicio entre los jóvenes y aumentar la cesación entre los fumadores. ¿Y cuál es la herramienta? ¿Cuál es la estrategia, la vacuna que hace esto o que lo logra? Pues las estrategias del convenio marco, que son las que estamos proponiendo en esta reforma legislativa. Esas estrategias evitan que se inicie el consumo y aumente el número de exfumadores que dejen completamente de fumar, donde va a quedar esa disminución del riesgo. Siguiente, por favor. Bien, y aquí un poco lo que nos hablaba también el doctor Cristian Morales en un inicio. Simplemente quiero que les quede el concepto de cómo funcionan estas políticas. Básicamente reducen el inicio entre los jóvenes no fumadores, reducen el consumo entre los fumadores, mantienen la abstinencia entre los que ya dejaron de fumar, y eso
y se va a traducir también en términos económicos porque es población productiva que va a generar mucho más recursos a nivel del país. Al yo reducir esta prevalencia, voy automáticamente a reducir el número de casos y de muerte prematura. Y esto también se va a traducir en términos económicos en ahorros para el sistema de salud. Y como lo mencionaba anteriormente, una vez que no tengo pues morbilidad, mortalidad prematura, pues también voy a hacer ahorros a nivel de gasto de bolsillo y eso va a ayudar a mitigar la pobreza, tanto a nivel de los hogares en particular como a nivel de toda la población. Y aquí todo este mejor estado de salud de mi población, pues me va a permitir progresar en otros objetivos de desarrollo sostenible que son muy importantes. Otro de los mitos que también se presentan a nivel de la población es que estemos nosotros diciendo que hay un impacto negativo a nivel de la economía y es otro de los estudios que nosotros tenemos, tanto en la Ciudad de México como a nivel de las 13 entidades federativas que ya implementaron esta legislación de ambientes locales libres de humo. Se han hecho análisis económicos y no se demuestra que haya un impacto negativo en el sector de la hospitalidad, en los bares, en los restaurantes, por lo que no hay que tener miedo a la hora de implementar esta política. Continúa el desarrollo económico también de este importante sector económico y continúa la vida de las personas también bajo un tipo de bienestar. Siguiente, por favor. Siguiente. La siguiente. Y la siguiente, por favor. Bien, y el otro punto que también es muy importante, los estudios que hemos hecho nosotros también a través, juntando toda estos datos epidemiológicos y económicos, es evaluar el impacto que podría tener esta política. Si implementáramos 100% libre de humo de tabaco a nivel del país, podríamos evitar cerca de 20,000 muertes y tener ahorros a nivel del sistema de salud de más de 29,000 millones de pesos. Y este recurso económico se podría ver de manera inmediata en los siguientes 10 años, podríamos ya estar teniendo este beneficio. Siguiente, y también en el tema de prohibición total de la publicidad, allí vamos a tener una ganancia muy importante también a nivel de nuestros jóvenes y también tendríamos ahorros importantes a nivel del sistema de salud. Ya para concluir, es muy importante tener en cuenta, como lo reiteraba el doctor Morales, que el fumar tabaco es un factor de riesgo causal, pero lo más importante es un factor de riesgo que se puede prevenir con las políticas que ya hemos mencionado y que esta mortalidad prematura, estos costos de atención médica que están generados también podrían evitarse y ahorrarse de implementar estas políticas de control de tabaco. Las políticas de control de tabaco en México sí han funcionado, pero se requiere de este esfuerzo integral y de la aprobación de esta reforma de la Ley General del Control del Tabaco para dar un salto cuantitativo y reducir la prevalencia y la carga de morbimortalidad por enfermedades crónicas y básicamente para coadyuvar también a abatir la epidemia de COVID. Y finalmente, el convenio marco es el instrumento jurídico que México firmó y ratificó en el año 2004 y en el cual nosotros debemos hoy en día apoyarlo, defenderlo y básicamente para poder avanzar en el tema de control del tabaco. Entonces, desde nuestro punto de vista de investigación, de provisión de la evidencia científica, nosotros estamos apoyando con esta base de evidencia científica esta reforma de la legislación del control de tabaco y que nos va a permitir avanzar en el control de tabaco en México. Reitero que estamos abiertos a proporcionar toda la información que es pública, es transparente para poder sumarnos a este esfuerzo y a esta aprobación que tanto necesita México para poder dar un salto cuantitativo en términos de la salud pública. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Luz, y por estos puntos tan importantes, ¿no? Desde basados en evidencia científica, sin conflicto de interés, tan importantes en este momento de legislatura para legislar a favor del control del tabaco. Y bueno, ahora vamos, bueno, les pido antes a quienes se están conectando, que por favor si tienen preguntas, las pongan en el box de preguntas y respuestas para al final al final de las ponencias irnos a esa parte. También estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Salud Justa y ahí también vamos a estar coordinando y revisando las preguntas que nos dejen a través de Facebook. Y bueno, vamos ahora con el doctor Rogelio Pérez Padilla, presidente del Comité Interinstitucional de la Lucha contra el Tabaco y también investigador del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, y él nos va a hablar sobre la importancia de legislar en control del tabaco en el contexto de una pandemia. Adelante, doctor Rogelio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que quisiera comentar es que no tengo conflicto de interés para el tema que se trata. Y aclarar que me he dedicado toda mi carrera al tratamiento y a la investigación en enfermedades respiratorias, ya con más de 30 años dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y pues con cierta tristeza vemos que muchas de ellas tienen que ver con el tabaquismo. Se estima, por ejemplo, que 30% de las muertes que causan las enfermedades respiratorias son atribuibles a fumar. Y por lo tanto, cualquier cosa que hagamos para reducir el tabaquismo va a tener un impacto positivo en la salud. Y la salud es básica para la economía. Hemos escuchado en repetidas ocasiones argumentos de cómo se puede afectar adversamente la economía, pero no, la salud es un elemento indispensable para la economía. Ya la doctora Luz Miriam mostró datos empíricos de que esta afectación adversa a aspectos económicos, pues no, la verdad que no se ha demostrado, no es real. Y lo que sabemos es que las personas sanas son las que pueden producir realmente. La persona enferma, incapacitada, no participa adecuadamente en las acciones económicas, ¿no? Entonces, reducir el tabaquismo implica salud futura para los mexicanos, pero no solo por enfermedades crónicas, sino también por las enfermedades agudas como la que en este momento está causando la pandemia. Y eso me voy a detener un poquito en esto, de entender cuál es la relación del tabaquismo con el COVID que nos aqueja en este momento. Entonces, en este esquema veo las dos vías más importantes por las que el tabaquismo, aquí tenemos en este lado izquierdo lo que es el tabaquismo, con esta flecha indispensable que es la industria del tabaco. Ya se mencionó en un inicio que promueven el tabaquismo con fines económicos cuando esto genera la enfermedad y la muerte. Entonces, una vía en la que el tabaquismo produce enfermedad es afectando los mecanismos de defensa y me voy a referir sobre todo a la interacción que tiene con el COVID actual y con otras infecciones respiratorias. Entonces, se afectan los mecanismos que nos defienden de las infecciones respiratorias, se afecta el recubrimiento interno de las vías respiratorias, el recubrimiento de moco, se va dañando la vía respiratoria y eso hace que no nos defendamos bien de las infecciones. Esto ya se conocía desde antes y por lo tanto hubo alertas tempranas para
alertar en este sentido de que los riesgos de las personas que fumaban para el COVID eran incrementados. Uno, por este mecanismo de defensa, pero quizá de una manera muy relevante, porque el tabaquismo genera una serie de enfermedades que sabemos que predisponen a tener desenlaces inadecuados por el COVID, o malos desenlaces o fallecimientos. Entonces, en esta columna izquierda están en rojo las que se han demostrado que tienen relación con desenlaces malos por COVID y que tienen que ver con tabaquismo. Y arriba está una de las enfermedades que vemos con mayor frecuencia, respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que suma la bronquitis crónica y el enfisema, y enfermedades del corazón, la misma diabetes, el cáncer, otra serie de enfermedades llamadas autoinmunes. En fin, las principales enfermedades que incrementan el riesgo de morir o de complicarse por el COVID están favorecidas por el tabaquismo. Entonces tenemos una doble vía, hay otras posibles, pero una doble vía de daño con relación al COVID. Por un lado, la generación de enfermedades crónicas y por otro lado, la afectación directa de los mecanismos de defensa. En las metaanálisis, esta análisis de grupos de estudios, vemos, por ejemplo, que incluye 19 estudios, que es un estudio reciente. En la parte baja derecha, que el riesgo incrementado de estos resultados malos es cercano a 2 veces más en las personas que fuman o fumaron. Y en vemos el riesgo incrementado también cercano a 2 de tener una enfermedad crítica o morir, que también se ha encontrado en los estudios que se han ido generando durante la pandemia. Entonces, tienen más riesgo de complicarse, de tener hospitalización, terapia intensiva o morir las personas que fuman o que fumaron, y los mecanismos pues son los de la defensa y la generación de otras enfermedades, y por lo tanto la cesación tabáquica sigue siendo vital y evitar que la gente fume. Entonces se requieren cuidados especiales en las personas que fuman. Y ya vimos cómo el tabaquismo favorece esta pandemia terrible que estamos todavía sufriendo por las enfermedades concomitantes o comorbilidades, por afectación de los mecanismos de defensa y porque se favorece un daño pulmonar más grave y que falle la respiración y requerir hospitalización y terapia intensiva. Entonces, por lo mismo, necesitamos apoyos más eficaces y accesibles de manera universal para los fumadores que quieren dejar de fumar, pero también todas las medidas de salud pública a las que ya se han referido antes para reducir el ingreso a este grupo de fumadores en los adolescentes, sobre todo. Entonces, los resultados que han estado demostrándose con relación al tabaquismo y COVID en buena medida se conocían desde antes de tener estos resultados, porque se tiene ya mucha experiencia con el impacto del tabaquismo en enfermedades crónicas, y se favorece no solo el COVID, se favorece la influenza, el resfriado común, las neumonías. Entonces, era conocido desde antes que el fumar o el haber fumado generaba más riesgo para muchas infecciones. Y bueno, pues la actualización de la ley para el control de tabaco es indispensable, es urgente, y tiene que ver con la salud, y la salud tiene que ver con el bienestar y tiene que ver inclusive con la actividad
económica y, por supuesto, con reducir los gastos en la salud, que son gigantescos, ¿no? Entonces, México se ha ido rezagando en las medidas del control del tabaco, no solo con los países más desarrollados del mundo, sino contra países de la región que tienen ingresos similares a los de México. Entonces, esta es una oportunidad excelente para irnos poniendo al día con relación a las medidas contra el tabaco que, como les mencioné, generan enfermedades crónicas y no se diga las respiratorias, que es el factor de riesgo más importante, y se convierte en una amenaza gigante que podemos combatir con esta actualización de la ley en contra del tabaco. Pero como les quise mencionar en mi plática, también tiene que ver el tabaquismo con las enfermedades agudas epidémicas y esta que estamos sufriendo todavía. Con esto les agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctor Rogelio. La verdad es que deja muy claro que siempre ha sido importante legislar a favor del control del tabaco. Siempre ha sido un tema que tendría que estar en agenda legislativa, y en este caso, ¿no? Y en el contexto de una pandemia urge prácticamente, ¿no? Legislar en materia de control del tabaco, y por eso la importancia de que los legisladores y las legisladoras aprueben esta reforma a la Ley General para el Control del Tabaco. Y bueno, ahora cedemos el uso de la palabra a el maestro Eric Antonio Ochoa. Él es director de Salud Justa MX. Adelante, Eric. Sí, muchas gracias. Miren, estamos después de prácticamente 13 años de que se aprobó la Ley General para el Control del Tabaco, y aun cuando se han presentado más de 100 iniciativas en los últimos años de reforma, estamos en este punto en el que hay un progreso porque se aprobó el dictamen ya en Comisión de Salud hace unas semanas, pero me parece que pues el proceso más que nunca está en riesgo de interferencia por parte de la industria tabacalera. Como ustedes saben, prácticamente cada vez que se ha hecho un intento, incluso algunos muy serios, presentados por presidentes de las comisiones de salud o presidentas específicamente, ha sido muy frustrante, no solamente para las organizaciones, sino para la comunidad de salud pública de todo el país. Cómo es que México pues, ha ido perdiendo impulso, se ha rezagado cada vez más y se ha convertido en un laboratorio de las peores prácticas de la interferencia de la industria tabacalera. Este asunto de que el dictamen se haya aprobado por unanimidad por parte de todos los grupos parlamentarios no es menor. Es algo muy significativo. Sin embargo, dependemos de la Junta de Coordinación Política, presidida por el diputado Ignacio Mier, que es del grupo parlamentario de Morena. Dependemos también del diputado Juan Carlos Romero Hicks, quien es el coordinador parlamentario del PAN. Dependemos también del diputado René Juárez Cisneros, quien es coordinador de los diputados del PRI. Y ya no menciono a las demás fuerzas políticas. Pero bueno, cada uno de ellos pues tiene en sus manos esta decisión pública que me parece de vital importancia, que es si se aprueba o no el dictamen,
con lo cual México lograría ser uno de los 23 o 24 países, no recuerdo cuántos son, ya libres de humo en la región de las Américas, y tal vez el 8º país en donde hay una prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio, el 8º país en la región, en donde existe esta prohibición total. Este dictamen debería de ser discutido esta semana. Es más, lo ideal sería que fuera enlistado el día de mañana, porque desafortunadamente los tiempos se van a apretar más, porque este es el último mes en el que hay sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, y como ustedes saben, después viene una elección en la que pues se pierde un poco de foco, ¿no?, en los asuntos públicos, en las agendas pendientes en el Congreso y especialmente en la Cámara de Diputados. Voy a comentar algo que es muy probable que salga en un próximo reporte sobre monitoreo de la interferencia de la industria tabacalera. Es un reporte que se hace de manera global, también hay un reporte regional y hay una hoja de datos de México. Mi organización, que es Salud Justa, es una organización que colabora en la elaboración de ese reporte de interferencia, por lo cual nosotros prácticamente todas las semanas hacemos un monitoreo de acciones de interferencia. No es menor que frente a este dictamen haya voces, especialmente de los productores o distribuidores de sistemas electrónicos de administración de nicotina, comúnmente cigarros electrónicos, incluso de productos de tabaco calentado, que estén objetando el dictamen. Déjenme decirles que este es un dictamen cuyo alcance es bastante más limitado del dictamen que se había propuesto, o el predictamen que se había propuesto a la Comisión de Economía, que desafortunadamente su presidente, el diputado Fernando Galindo, obstruyó, como otros legisladores, para que no se aprobara en Comisiones Unidas. Esa era una iniciativa que era mucho más ambiciosa, pero sabemos que a veces en política hay que reconocer lo que es factible y limitarse muchas veces a lograr lo que se puede, no lo que se quiere necesariamente. Y hay varios legisladores que desafortunadamente, como el diputado Ricardo del Sol, del grupo parlamentario de Morena, que presta su voz a la industria tabacalera. Ellos piensan que la gente no se da cuenta que la industria del vapeo es igual a la industria tabacalera. No hay diferencia, son las mismas estrategias. Se trata de aumentar la adicción, pasando sobre la salud pública de miles de jóvenes, de niñas, de niños y adolescentes, por tratarlos de enganchar de nuevo con una adicción a la nicotina que se mantiene y cuyas consecuencias a la salud siguen siendo graves. Aún así, estamos esperanzados. Sabemos que el voto unánime de la Comisión de Salud le da un impulso suficiente a este dictamen y esperamos que tanto la Junta de Coordinación Política como la mesa directiva atiendan este dictamen y lo enlisten inmediatamente y no lo posterguen, porque eso haría, como ya lo mencionaba la doctora Luz Miriam, que no mejoremos nuestros indicadores, que cada año sigan habiendo 62,300 muertes aproximadamente por enfermedades relacionadas al consumo de tabaco, que cada año sean más de 110,000 millones de pesos los costos directos por enfermedades relacionadas al tabaquismo. Nuestra organización forma parte de un grupo colegiado mucho más amplio y en serio estamos verdaderamente esperanzados
a que de una vez más, a que de una vez por todas, se asuma que México debe avanzar, debe quitarse ese atraso de 13 años, prácticamente son 13 años, en los que de manera relevante no se le ha movido ni una sola coma. Voy a terminar con esto. De enero del 2020 a marzo del 2021 se han presentado 38 iniciativas de reforma que tienen que ver con el control del tabaco, de las cuales 18, que son una mayoría, 18 porque hay algunas que son indefinidas, 18 están a favor del convenio marco y hay 12 iniciativas que buscan la desregulación o una regulación laxa de los nuevos productos. Y en el Inter hay 8 que son más o menos neutrales, que suponen algún avance, pero no es significativo. Pero son 18 iniciativas de reforma importante para que México avance. 18 iniciativas suscritas por los diferentes grupos parlamentarios. Y estamos en un punto en el que ya logramos que haya un dictamen, ya logramos que haya un avance, por lo menos, en el proceso legislativo sobre 2 temas fundamentales: ambientes libres de humo y prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio. Pero esto es insuficiente. Si esto no se aprueba por parte del Pleno de la Cámara de Diputados, en septiembre viene una nueva legislatura y desafortunadamente, si no se aprueba, implicará perder no solamente los 3 años de esta legislatura que concluye, sino los 10 anteriores en los que no se pudo hacer nada para mejorar la protección de los derechos de las personas. Muchísimas gracias a todos y quedo atento a sus preguntas y respuestas. Gracias a ti, Eric, por esta intervención. Bueno, cedo el uso de la palabra. Bueno, antes que comentarles a quienes están conectando, a quienes están conectados y conectadas, que por favor vayan dejando sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas para al final de la ponencia de Jaime poder hacérselas a los ponentes. Y bueno, cedo el uso de la palabra a Jaime Barba. Él es presidente de Exhala México. Él nos va a hablar sobre la voz de los pacientes frente a la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Yaya. Soy exfumador, tengo 9 años de abstinencia. Sin embargo, como consecuencia de 32 años adicto al tabaco, tengo EPOC y con EPOC me voy a morir. Represento a cientos de exfumadores que hemos podido abandonar la adicción a la nicotina, una de las 3 drogas más adictivas que existen y que por ser legal mata a más de 60,000 personas al año, aquí en México, cada año. Si dimensionamos este número, ya lo dijeron, 1 de cada 10 muertes aquí en México es por enfermedades asociadas al tabaco y estas muertes son prematuras. Y no es solamente el cáncer de pulmón o el EPOC, son cardiopatías, hipertensión, enfermedades renales y además es factor de riesgo a padecer cáncer y algunas otras enfermedades en otros órganos. Estas 60,000 muertes, muchas de estas de personas que nunca fumaron, equivalen, para darse una idea, al 30% de las muertes registradas por COVID el año pasado. Y lamentablemente no vemos un solo hospital reconvertido a la lucha contra el tabaco. No vemos una conferencia de prensa cada 3 días hablar del tabaquismo. Si tenemos una mortalidad 3 veces de la tercera parte a la pandemia, debería de haber una conferencia de prensa
cada 3 días para hablar de los peligros del tabaco si hablamos de políticas equitativas. Después de estar 13 años en la congeladora, en la Cámara de Diputados, hoy por fin hay un dictamen y nuestros diputados, los legisladores, con un simple sí pueden cambiar la historia de millones de jóvenes y niños mexicanos diciendo sí a esa iniciativa que podría votarse o que debería votarse esta semana. Roberto Flores, un querido amigo exfumador, compañero de lucha, murió por COVID en noviembre del año pasado. A pesar de tener 14 años sin fumar y a pesar de estar en abstinencia, perdió la batalla por los daños que ya tenían sus pulmones. Y como él, muchos fumadores y exfumadores estamos en riesgo de no sobrevivir a este virus. Mis papás fallecieron también debido a la adicción al tabaco. Mi mamá a los 48 años y mi papá hace apenas 2 años, después de una larga agonía, conectado a concentradores y tanques de oxígeno por varios años. La mitad de los exfumadores con o sin pandemia moriremos prematuramente. Por eso las compañías de tabaco buscan reclutar personas fumadores cada vez más jóvenes y casi niños con productos cada vez más atractivos para ellos que les representen muchos años de consumo, como la adición de saborizantes y los dispositivos dispensadores de nicotina, los llamados vapeadores, y que promueven un supuesto daño reducido. Se apoyan en estudios con serios cuestionamientos de metodología y, por supuesto, patrocinio. La industria tabacalera dice que se perderán fuentes de empleo, que aumentará el contrabando y quieren asustar con sus números. Los números comprobables que ya los han dicho aquí repetidas veces es que por cada peso recaudado por el SAT por la venta de tabaco, el Estado gastará 2.50 pesos en atención médica a fumadores. El tabaco es uno de los principales generadores de pobreza. Una enfermedad acaba con el patrimonio, con los ahorros de familias enteras e hipoteca el futuro a las nuevas generaciones. Nos acusan de tener conflicto de intereses. Y claro que tenemos muchos intereses. La mayoría de las asociaciones civiles tenemos mucho interés de que las cosas cambien. Existimos porque hay omisiones, porque hay carencias en las leyes o en los servicios que debería de prestar el Estado, como es la salud o que nos afectan. Muy pocas asociaciones civiles reciben financiamiento y sí, todas estamos más auditadas que una dependencia de gobierno. La mayoría de los que hacemos esto ponemos de nuestro dinero, nuestro tiempo, sin recibir un solo centavo a cambio. Y sí tenemos también conflicto. Tenemos conflicto con las personas que se empeñan en mantener el tabaco en los anaqueles, vendiéndolo a menores de edad, burlando las leyes para seguir publicitando y vendiendo sus productos en internet, en burlar los espacios libres de humo de tabaco y en quienes engañan con el vapeo y su daño reducido. Pregunten a los que bloquean leyes más fuertes para el control del tabaco cuáles son sus intereses, a quién le responden y quién les paga. La salud de nosotros es primero. La salud no se debe negociar con las tabacaleras. Como fumador, como exfumador, yo les pido a los legisladores,
Los enfermos se los exigimos. Los jóvenes y los niños se los merecen. Tengan seguro que sus hijos, sus nietos, se los agradecerán o se los reclamarán en el futuro. Digan sí a la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco. Sí a la salud pública de México. Voten a favor de tener ambientes 100% libres de humo de tabaco en todo México. Por favor, den el sí a la prohibición total de publicidad en el cigarro. Es ahora, es justicia, es por todos nosotros. Legislar tabaco ya. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime, por tu excelente intervención. Claramente dejas muy clara esta necesidad, ¿no? Valga la redundancia, de legislar, no solo, digamos, en el contexto político, ¿no? Que muchas veces pareciera que cuando se habla de reformas a la ley general o como en este contexto, dejamos como de un lado o pareciera que se deja de un lado la voz de los pacientes y en este caso no es así, ¿no? Dejas muy clara cuál es la posición de las personas que tuvieron, ¿no? O tienen esta adicción y la importancia para la sociedad civil. Y bueno, sin más preámbulo. No sé si hubiera un poco de tiempo, un videíto de 1 minuto y medio, ¿se puede o tú me dices? Claro, Jaime, ¿lo quieres poner ahora? ¿Lo tienes listo? Sí. Ok, a ver. Vemos los videos, pero no se está reproduciendo. Son personas que se venden fácilmente, son personas que venden que otra persona vaya a sufrir. No se ve, Jaime. Ok, entonces... si quieres, lo que podemos hacer es subirlo. Quería compartirles este video, no probamos, entonces yo creo que mejor lo suspendemos. Muchas gracias, Yaya. De acuerdo, Jaime. Mira, lo que podemos hacer es que creo que ya lo tengo, nos das el video y yo lo subo a la página de Salud Justa para que lo puedan ver y también lo podemos sumar al boletín para que lo vean quienes, bueno, en realidad vamos a mandar el boletín de esta conferencia terminándola. Entonces, ¿me lo pasas o lo reviso si es que ya lo tengo y lo pongo el link en el boletín y se los comparto también a través del Facebook de Salud Justa? ¿Te parece? Sí, bueno, vámonos ahora a la parte de preguntas y respuestas. Les pido a los y la ponente que pongan sus cámaras, por favor, que prendan sus videos y bueno, empezaremos con... Aquí dejaron una pregunta hace un momento, que un poco es del proceso legislativo. Comenta Rafael, si la iniciativa de la Comisión de Salud se aprobó con votos de diputadas y diputados de todos los partidos, ¿qué es lo que obstruye que suba a pleno? Si me permites, Yaya, pues en teoría no debería haber ningún obstáculo para que suba. O sea, porque me parece que solamente hubo una legisladora del PRI que se abstuvo, pero los demás fueron una treintena o casi 30 diputados de la comisión y diputadas de la Comisión de Salud que aprobaron ese dictamen. Entonces, lo que cabría esperar, si hubiera... digamos, siguiendo el mismo procedimiento que existe para cualquier asunto relacionado en la Cámara, máximo en un plazo de 15 días se tendría que estar subiendo el dictamen. Por eso pensamos, y esos 15 días se cubren esta semana, quitando la Semana Santa. O sea, por eso es que pensamos que ya no se debería de postergar más. Y que en esta semana, en la sesión que hay mañana, por ejemplo,
ya se pudiera enlistar para su aprobación. Perfecto. Muchísimas gracias, Eric. Pregunta Ángeles Cruz de La Jornada. ¿Podrían precisar qué plantea el dictamen respecto a los cigarros electrónicos, vapeadores y dispositivos de tabaco calentado en cuanto a la regulación? Esa es la primera pregunta, o si quedó fuera este tema de la iniciativa. Y una pregunta también para el doctor Cristian Morales. Si nos puede decir en qué lugar se encuentra México entre los países de la región en cuanto a las medidas del control del tabaco. La primera pregunta sobre los dispositivos electrónicos. Sí, no hay ninguna consideración adicional hacia los dispositivos electrónicos. Lo único es que en el dictamen se considera que los espacios libres de humo son de tabaco y de nicotina. O sea, se queda de una manera mucho más explícita la prohibición de que no se pueda fumar o vapear en espacios públicos cerrados o áreas interiores de trabajo. Pero no hay disposiciones adicionales que digamos, hagan mucho más restrictiva la comercialización que actualmente ya está prohibida, pues, o que hagan algunas puntualizaciones sobre la publicidad, incluso en términos de publicidad, que ese es otro tema contenido en el dictamen. Solamente se está considerando la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de los productos convencionales, ¿no? Por eso también pensamos que no debería de generar este dictamen tanta oposición, porque, por ejemplo, quedó fuera lo de empaquetado neutro, quedó fuera la prohibición de saborizantes y aditivos, ¿no? Entonces, por eso es que pensamos que es factible que esto se apruebe mañana, por ejemplo. Para la segunda pregunta, la verdad que no hay un solo score en donde uno pudiera decir México está en un nivel o en otro, no hay un score global. Sin embargo, México se posiciona según las diferentes medidas comprendidas en el convenio marco con respecto al resto de los países de la región de las Américas. Le voy a pedir al doctor Arturo Sabines, que está conmigo acá en OPS, que por favor amplíe esta respuesta. Adelante, Arturo. Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, como refiere el doctor Cristian, no hay como tal una calificación, un score, pero sí hay un parámetro, hay un semáforo que, de acuerdo a las principales medidas del convenio marco, entiéndase en este caso el Empower, se evalúan los países de la región. México, digamos, está en una posición intermedio-bajo. Dos de las medidas principales están en semáforo verde. Si se aprobara este dictamen de la Comisión de Salud, pasaríamos a color verde en otras de las dos medidas y estaríamos ya realmente en un avance significativo, moviendo a México de muchos años de rezago, y sobre todo tendríamos 4 de las 5 medidas que dependen enteramente de una reforma en el legislativo plenamente cumplidas. Entonces, tenemos esta posibilidad. Si bien México, como reportó o comentó Eric, ha avanzado en el último periodo en esta administración, creemos que estamos a la puerta de lograr un avance significativo e histórico para la región. Estaríamos, ya se precisaba, seríamos el país 24 en materia de ambientes 100% libres de humo de tabaco, y seríamos el país 9 en materia de prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio en la región. Estaríamos ya, insisto, con 4 de las 5 medidas que dependen enteramente del legislativo completamente aprobadas. Muchísimas gracias, Eric, el doctor Cristian y Arturo. Preguntan si se sabe cuál es la posición, ¿no? de la CONADIC y por qué no hay representantes de la CONADIC aquí. Digamos que de alguna manera nosotros estábamos pensando que pudieran participar, se les extendió invitación, pero desafortunadamente por los procesos electorales que ya comienzan a abrirse, pues hay ciertas restricciones para que ellos puedan hacer declaraciones que puedan interpretarse
como reivindicaciones políticas o electorales, ¿no? Sabemos que uno de los temas que, digamos, no quedan restringidos para la veda electoral, que se conoce como veda electoral, son los temas de salud. Por lo tanto, esperamos que en lo subsiguiente ellos puedan también participar en este tipo de convocatorias y que pues puedan sumarse a este pedido que estamos haciendo varias organizaciones, incluso OPS, que agradezco mucho que esté aquí también el doctor Cristian Morales, pues en el mismo sentido, ¿no? Muchísimas gracias, Eric. Pregunta Héctor Rendón. Bueno, antes les pido por favor que sigan escribiendo sus preguntas en el box de preguntas y también a quienes están conectados y conectadas a través de Facebook, que nos pongan en la parte de comentarios sus preguntas y también las atenderemos. Pregunta Héctor Rendón, ¿cuál es el costo que tendrá para México la aprobación de esta reforma? La no aprobación, si fuese en su caso. Y otra pregunta más ligada de la misma persona, si el proceso electoral será utilizado como un pretexto para frenar las iniciativas. Sí. No sé si alguien más quisiera comentar. Luz, adelante. Sí, la respuesta para Héctor, básicamente el no aprobar una estrategia como esta implicaría que continuaríamos en el mismo ritmo y creciendo en términos de la mortalidad prematura. Si no implementáramos, pues anualmente se van a continuar muriendo 63,000 muertos por alguna enfermedad, como ya se mencionó, que es atribuible al tabaco. Y por ende, el sistema de salud va a tener que seguir atendiendo a los pacientes. O sea, todos estos pacientes continúan enfermando y pues en las últimas estimaciones ya ajustado, básicamente tenemos que el sector salud está erogando cerca de 113,000 millones de pesos al año para atender a estos pacientes. Entonces eso continúa. El no implementar estas estrategias, el no implementar esta prevención, pues todo lo que pudiésemos prevenir o que pudiésemos ahorrar va a continuar. Quiere decir que las familias van a seguir gastando dinero de bolsillo para poder atender sus enfermedades. Quiere decir que muchos de esos pacientes que ya tienen una enfermedad crónica pues no van a poder continuar trabajando. Quiere decir que muchos de estas familias tienen que dedicar parte de las mujeres, eso es parte del estudio nuevo, van a tener que dedicar cerca de 900 horas a tratar de cuidar a estos pacientes que finalmente o muy desafortunadamente van a terminar muriendo. Entonces, pues el proceso sigue creciendo. Entonces, por eso es este llamado tan importante de aprobar la ley. O sea, necesitamos ponerle freno a esta parte, disminuir los casos de muerte prematura, los casos de enfermedad y de esta manera, dado que es un efecto causal y prevenible, pues vamos a poder hacer estos ahorros. Entonces, si retomas, por favor, mi diapositiva que presenté, tengo 2 diapositivas conceptuales muy, muy importantes de cómo funcionan estas políticas y por qué, desde el punto de vista de evidencia científica y de cómo funcionan las políticas, tenemos que seguir avanzando. Y yo creo que puedes retomarla perfectamente para que puedas iluminar este concepto tan importante de la prevención y de las políticas costoefectivas. Gracias, doctora Luz. Doctor, ¿quieres que la pongamos o la mandamos? Mejor, Luz. No, podemos compartir la presentación completa para que puedan retomar de ahí la referencia exacta de cómo funcionan las políticas. Me interesa muchísimo que todos entiendan cómo funciona, ¿no? El porqué, el concepto, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, doctora Luz. La mandamos junto con los adjuntos en el correo en donde mandemos el boletín, ponemos la presentación también. Doctor Rogelio, ¿quería agregar algo? Sí, es una oportunidad muy importante porque, como se mostró en una diapositiva que les presenté y otras, una intervención sobre el tabaquismo nos previene y nos reduce muchos riesgos a la salud. Es una cosa que si nos vamos sobre el tabaquismo, en la medida de lo posible, se va a mejorar la salud y muchas enfermedades que están derivadas. Es una oportunidad importantísima y es una manera de mejorar la salud de los mexicanos no estamos hablando de todo el sistema de salud, todos los requerimientos, estamos hablando de medidas bastante sencillas con las que se puede mejorar la salud de los mexicanos. Hasta aquí. Totalmente de acuerdo, doctor Rogelio. Eric, ¿querías ahondar sobre el tema sobre el proceso electoral? Si se está utilizando como un pretexto para frenar las iniciativas. Me parece que, digamos, el riesgo siempre es latente, ¿no? Cuando es un año electoral, más ahora que por primera vez hay oportunidad de que legisladores federales, para este año, por ejemplo, los diputados federales pueden reelegirse, ¿no? Eso es algo que no teníamos antes. Y así va a ser hasta el 2030. Entonces, probablemente vaya a haber en los años electorales mucho más distractores, porque van a haber, como ha estado siendo hasta ahora, varios legisladores federales que quieran reelegirse. Entonces, esta es una situación muy particular, ¿no? Que sobre todo se está profundizando con la reelección, pero nuestra esperanza, nuestro pedido es que pues los procesos electorales no nos afecten. En los temas de salud, nosotros no estamos ni siquiera con alguna bandera política, ¿no? En algo que pueda definirse como con tal preferencia político-electoral. O sea, para nosotros creemos que la salud pública es un tema que debería de interesar a todos, que no debería haber, digamos, interferencias, obstrucciones, como las que estamos viendo, como las que hemos visto en los últimos años. Entonces, por eso es que pues pedimos que ya este dictamen pueda ser discutido y aprobado esta semana. Gracias, Eric. Pregunta Jorge CB desde Facebook. Tomando en cuenta el exitoso proceso del etiquetado de alimentos, ¿podemos esperar que suceda lo mismo con el tema del control del tabaco? Bueno, números les puede dar la doctora Luz Miriam, pero por supuesto, este es el objetivo, digamos, de la iniciativa y de las cosas que se avanzan con la iniciativa. Espacios libres de humo. En la presentación de Luz Miriam vienen las estimaciones de muertes que se van a evitar y de gastos en salud que se van a evitar, y también con la ausencia de publicidad. Pero básicamente son medidas demostradas internacionalmente que benefician la salud. Doctora Luz. Sí, es una buena pregunta para reforzar lo que se les entregó en la presentación.
que vuelvo y reitero que se las vamos a compartir. Claro, algo muy importante que todos deben tener en cuenta, y por eso un poco mi intervención, es porque estas medidas, estas reformas a la legislación están basadas en evidencia científica. ¿Esto qué quiere decir? Que hay estudios que demuestran que sí funciona, o sea que al implementar esta medida vamos a reducir la prevalencia de consumo, vamos a reducir el inicio y por ende vamos a tener un efecto de reducción tanto en muertes prematuras como en casos de enfermedad y por ende, como lo mostré también en la presentación, vamos a tener ahorros para el sistema de salud. Claro que sí funcionan y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. No solamente está aprobado a nivel global como una medida costo efectiva que funciona a nivel poblacional, sino que también tenemos ejercicios en el caso de México. Y yo les mostré a ustedes cómo en la última década, antes de que comenzáramos a entrar en el rezago, pudimos rebajar la prevalencia entre un 27% a un 17%, y eso es significativo. ¿Y a qué se debió eso? Bueno, se debió a que se implementaron incrementos en los impuestos, se debió a que teníamos la Ley General del Control de Tabaco, se pudieron colocar los pictogramas, se pudieron lograr un avance, aunque sea subnacional, en las 14 estados federativos. Sin embargo, se rezagó, porque esto es un paquete sinérgico de estrategias y eso es lo que estamos pidiendo. Necesitamos que estén bien implementados a nivel nacional. Entonces, claro que vamos a ver un beneficio y para eso es que estamos nosotros siguiendo a través de las encuestas, vamos viendo los efectos y los impactos que van teniendo todas las políticas que se están presentando. Entonces, es muy importante que confíen también en este tipo de políticas que se evalúan y que esta evaluación es completamente transparente. Ustedes pueden acceder a los reportes, pueden acceder a los papers, a los manuscritos que se han publicado también a nivel internacional, y ahí pueden ver, como dice el doctor Pérez Padilla, no solamente la argumentación, ver los números y mirar cómo este tipo de políticas benefician en términos reales a la población. Entonces, ahí te vamos a compartir estas diapos para que las veas y también los modelos que tenemos donde nosotros simulamos este impacto que tendríamos de estas políticas y obviamente seguimos dándole seguimiento a través de nuestras encuestas que nos permiten monitorizar cómo va la población. Y bueno, damos espacio para una última pregunta sobre Héctor Rendón. Pregunta que, bueno, comenta que la industria dice que está contribuyendo a reducir el consumo del tabaco desarrollando productos alternativos. ¿Cuál es la opinión nuestra opinión al respecto? Jaime. Bueno, lo que pasa es que mientras se sigue consumiendo nicotina, y la nicotina es la sustancia adictiva. Cualquier persona que sustituya una droga con otra, al final sigue siendo adicto. Yo cuando trataba de dejar de fumar dije voy a irme al vapeo, al cigarro electrónico, y lo único que pasó fue que me hice consumidor dual. Fumaba cuando podía y cuando no podía vapeaba. Y realmente el problema que tenemos es que los vapeadores primero son productos relativamente nuevos. Para saber qué daño causan habría que hacer unos estudios a más largo plazo. Sin embargo, ya se han detectado hasta muertes por EVALI, que es el equivalente al EPOC, pero debido al vapeo. Yo sinceramente pienso, y esto lo hablo desde la experiencia propia, no soy científico, no tengo mayor opinión, sino simplemente la adicción a la nicotina persiste cuando vapeamos
y eso es malo. Si la industria del tabaco está promocionando el vapeo es porque quieren seguir teniendo consumidores y están diseñados lamentablemente para consumidores jóvenes. Entonces lo que quieren es que consumidores cada vez más jóvenes, consumidores cada vez a menor edad comiencen a consumir y se vuelvan adictos a la nicotina. Es todo, muchas gracias. Gracias. ¿Quisiera agregar algo, doctor Cristian? Sí, claro. Bueno, simplemente reiterar que para la Organización Mundial de la Salud, los vapeadores y nuevos productos que está poniendo la industria en el mercado son claramente nocivos para la salud, más allá de que efectivamente se necesitan estudios de largo plazo, existen evidencias bastante sólidas respecto de las problemáticas que pueden causar en términos sanitarios. Quizás el efecto más complejo de estos nuevos productos es lo que viene de referirse el colega en cuanto a el público al cual se busca atraer con estos nuevos productos. Evidentemente un público cada vez más joven, un público que desde saliendo de la niñez, al inicio de la adolescencia, entra en contacto con la nicotina y eventualmente con productos del tabaco. Arturo, ¿quieres complementar algo? Sí, muchas gracias, doctor. Coincido, me parece importante referir para la salud pública es importante ofrecer opciones y alternativas que sean seguras para la población y en términos generales a la falta, como bien se apunta, de estudios concluyentes en el largo plazo, la realidad es que contamos hoy en día con alternativas viables como pueden ser la terapia de sustitución de nicotina para las personas que quieren dejar de fumar, extendida o manejada por profesionales de la salud reconocidas a nivel internacional y comprobada eficacia. Creo que esa es la mejor alternativa. Existen en nuestro país alternativas para que la gente que desea dejar de fumar lo busque, se acerque y creo que en ese sentido es a lo que tenemos que apegar. Este año la Organización Mundial de la Salud ha culminado a que la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco sea un llamado, una invitación a las personas para dejar de fumar y creemos que hay un buen momento con todo lo que vivimos con la pandemia para que más gente que ha buscado esa opción de dejar de fumar se acerque a las instituciones y vea que existen alternativas responsables para poder dejar de fumar. ¿Sería cuánto? Eric, ¿quieres agregar algo? Sí, es una pregunta muy, muy importante, ¿no? Estamos claros que hay, digamos, por parte de la industria el interés de buscar a nuevas personas que se enganchen con sus productos. Pero recordemos que la ley general vigente, y esta no se modifica, mantiene la prohibición de la comercialización y la distribución de los cigarros electrónicos. Y que además, y esto creo que es muy importante, hasta ahora toda la evidencia apunta a que no son inocuos, que son dañinos, como lo ha expresado el doctor Cristian Morales, y cada vez hay más evidencia. No olvidemos que a la comunidad científica le llevó hasta décadas saber cuáles eran los efectos que podían tener los cigarros convencionales sobre la salud de las personas. Y esta evidencia cada vez es acumulativa, cada vez hay nuevas enfermedades relacionadas al consumo de tabaco que incluso hace 15 o 20 años no se conocía. Por ejemplo, el informe del cirujano general del año 2014 ya relacionó de una manera muy fuerte cuál era el efecto del consumo de tabaco sobre el desarrollo de diabetes, ¿no? Especialmente de diabetes tipo 2. En un país como el que estamos en México, donde es la primera causa de mortalidad en mujeres y la segunda en hombres, o sea, sí hay que ver con mucho detenimiento estos indicadores. Y muchos, sobre todo por los argumentos que presenta la industria o sus aliados, ¿no? Ponen como referencia al Reino Unido. Y el Reino Unido
estas políticas que estamos peleando ahora en México son una realidad desde hace más de una década. Tienen por lo menos 15 años que ya son es un país 100% libre de humo. Tienen también ya muchos años, no recuerdo cuándo fue, pero que ya existe una prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio. Reino Unido también fue uno de los primeros países que adoptó el empaquetado neutro, algo que buscábamos en las propuestas que fueron turnadas desafortunadamente a la Comisión de Economía, en donde el presidente de esa comisión, el diputado Fernando Galindo, simplemente dijo, eso no lo vamos a, no vamos a acelerar el proceso, no vamos a hacer nada. Prácticamente se le presentó algo y él obstruyó ese avance. Entonces, no se dejen impresionar, pues estamos viendo con profunda preocupación cómo en el país hay incluso ahora máquinas expendedoras de cigarros electrónicos, ¿no? Y claramente nosotros, como una organización civil, como Salud Justa, queremos tener una respuesta de COFEPRIS porque pues es un producto que no tendría que estar a la mano de cualquier persona, incluso un menor de edad. La máquina no te pregunta si ya tienes credencial de lector. La máquina no te pregunta si ya saliste de la primaria o de la secundaria. Y esta exposición nos parece que puede representar un riesgo y una amenaza a la salud de millones de niñas y niños y adolescentes, que no nos sorprenda pues que incluso en los indicadores que pudieran haber en las próximas encuestas, pues también eso se refleje como cada vez hay más niñas, niños que se inician con estos productos. Muchas gracias. Gracias a ti, Eric. Doctor Rogelio, ¿quisiera agregar algo? Sí, no es la primera vez que la industria argumenta que tiene un producto de menos riesgo. Ya es algo que se ha visto en el pasado. Cigarrillos con filtro, bajos en alquitrán o algo así. Después se vio que no bajaban el riesgo, pero ya lo utilizaron para vender. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque eso es precisamente lo que puede pasar ahora. Y lo que preocupa muchísimo es que en donde está creciendo más no es en los fumadores, es en personas que nunca fumaron, los jovencitos. Entonces lo que dice Jaime, hay que tomarlo muy en cuenta. Está haciendo en la práctica una forma de enganchar la adicción a la nicotina a los adolescentes. Ya adictos a la nicotina pueden cambiar a fumar cigarrillos normales o en fin, es peligroso esto y realmente yo lo veo con mucha preocupación. No está sucediendo como se promovió de que los fumadores que quieren dejar lo utilizan. Eso no es lo que se está viendo en la realidad, ni en México ni en otros países. Muchísimas gracias, doctor Rogelio. Y bueno, pues no hay más preguntas y estamos en límite de tiempo. Muchísimas gracias a quienes estuvieron conectados y conectadas durante esta hora y media, que fueron más de 50 personas. Gracias a los medios que se conectaron. Vamos a mandar después al terminar esta conferencia, vamos a mandarles el boletín de prensa junto con el video que quería proyectar Jaime y por cuestiones de tecnología no se pudo, también con la presentación de la doctora Luz y la presentación del doctor Rogelio. Y bueno, voy a pedirles por favor que volteen a la cámara porque les voy a tomar una foto para el boletín, que sonrían. Y a quienes están en la OPS que volteen a la cámara. 1, 2, 3. Y bueno, pues muchísimas gracias. Jaime, Eric, doctora Luz, doctor Rogelio, doctor Cristian, Arturo.
Nos vemos la siguiente y muchas gracias por estar aquí. Cualquier cosa, estamos les dejo mi correo a los medios, ya lo tienen. De todas maneras, estamos al pendiente si se requiriera alguna entrevista o alguna aclaración. No olvidemos que es muy importante, ¿no? El tema de legislar ya porque pues es por todos y es por todas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias.